Buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a presentar sobre el ensayo y tratamientos térmicos. Los nombres de nuestro grupo es Lino Torres, Matías Callaga, Carlos Vega, Diego Fernández y Sergio Barraza. Eh, Como ensayo de dureza, la dureza técnica es un parámetro mecánico que se emplea para describir un material o el estado de un material. La dureza no se puede medir directamente, sino que se deriva de unos parámetros de medición primarios. Según el método de ensayo de dureza empleado, el valor de dureza se determina a partir de la fuerza de ensayo y de una variable geométrica que caracteriza la huella de dureza. También a través de otra propuesta de material y simplemente a través de una longitud que caracteriza la huella. Los métodos de dureza en los metales se emplean principalmente métodos con aplicación de fuerza estática, un identador de metal duro o diamante es presionado verticalmente en la superficie de la probeta, que descansa sobre una base firme. La fuerza de ensayo se aplica suavemente con un intervalo de aplicación y de permanencia definidos en muchos métodos de ensayo. La impresión se mide después de retirar la carga. El ensayo de dureza Baker, llamado el ensayo universal, es un método para medir la dureza de los materiales, es decir, la resistencia de un material. Al ser penetrado, sus cargas van de 5 a 125 kilopondios. Eso significa, es decir, que van de 5 en 5. Su penetrador es una pirámide de diamante con un ángulo base de 136 grados. El ensayo de dureza Rockwell o el ensayo de dureza es un método para determinar la dureza, es decir, la resistencia de un material a ser penetrado. El ensayo constituye el método más usado para medir la dureza debido a que es muy simple de llevar a cabo y no requiere conocimientos especiales. Se pueden utilizar diferentes escalas que provienen de la utilización de distintas combinaciones de penetradores y cargas, lo cual permite ensayar prácticamente cualquier metal o aleación. El ensayo de dureza de Brinner, a una escala de medición de la dureza de un material mediante el método de indentación, midiendo la penetración de un objeto de material a estudiar. Este ensayo se utiliza en materiales blandos y muestras delgadas. El indentador o penetrador usado es una bola de acero templado de diferentes diámetros. Para los materiales más duros se usan bolas de tungsteno. En el ensayo típico se suele utilizar una bola de acero de 1 a 12 milímetros con una fuerza de 3000 kilopondios.
El método de ensayo de penetración monitorizado se utiliza para la determinación de la dureza y otros parámetros. El resultado del ensayo es la curva continua, fuerza, profundidad de penetración durante todo el ciclo de ensayo. La curva de profundidad de penetración se evalúa en varios puntos con el fin de determinar propiedades mecánicas globales del material. En una sola prueba, esta escala cubre todos los grados de dureza, desde las láminas termoplásticas hasta los metales muy duros, y permite realizar una mejor comparación del comportamiento de los materiales. Las ventajas de este ensayo es de aplicación para todo el ensayo, posibilidad de automatización del proceso y uso de control de producción. El ensayo de dureza de Kempnok es un ensayo de microdureza para determinar la dureza mecánica, especialmente de los materiales muy frágiles o láminas delgadas, donde solo se pueden ser hendiduras pequeñas para realizar la prueba. El ensayo de tracción, las propiedades mecánicas de los materiales indican el comportamiento de un material cuando se encuentran sometidos a fuerzas exteriores, como por ejemplo el estrellamiento del material por una fuerza externa a él. El ensayo de tracción es probablemente el tipo de ensayo más fundamental de todas las pruebas mecánicas que se puede realizar en un material. En este ensayo se somete al material a una fuerza de tracción, es decir, se le aplica una fuerza a varias fuerzas externas que van a tratar de estirar el material. Y el ensayo de compresión, los ensayos de compresión sirven para la caracterización de diferentes propiedades de compresión, tales como el módulo de compresión y resistencia a la compresión. Se llevan a cabo en materiales compuestos con una estructura unidireccional, en dirección 0 grados o en dirección 90 grados, laminados multidireccionales, fibras o tejidos y materiales de matriz de materiales termoplásticos rígidos. Además, los ensayos en laminados no dañados también se emplean métodos para la caracterización de cómo influye el dañado en forma de orificio. Los ensayos de compresión con entalladura open hole compresión y en forma fillet bow con tornillo o perno insertado representan el estado de una unión atornillada o remachada en una estructura de fibras. Ensayo de torsión. En sí, la torsión se refiere a la desiluatación helicoidal que sufre un cuerpo cuando se aplica un par de fuerza. Puede marcar observando la desiluatación que produce en un objeto un par determinado. Se fija un objeto cilíndrico de longitud concluida por un extremo y se aplica un par de fuerza al otro extremo. No vuelvo atrás. Descripción del ensayo. Se aplica un par de torsión a un recipiente por medio de un dispositivo de carga y marca el ángulo de torsión resultante a un extremo de la recipiente. Realiza un rango de comportamiento linealmente elástico del material. Ensayo de flexión. Para obtener información sobre se lleva a cabo para obtener información sobre las propiedades de flexión en los materiales destinados al uso industrial.
El ensayo de flexión es un método que se utiliza cuando queremos comprobar la resistencia a la flexión de los materiales, así como otras propiedades importantes en la innovación de materiales, en función del número de puntos de presión y soporte de la muestra de ensayo. El objetivo de obtener información sobre el comportamiento de flexiones de los materiales a partir de la tensión de flexión en eje. En el caso de los materiales frágiles se determina así la resistencia a la flexión. En el caso de materiales ductiles se determina el límite de fluencia al mayor ángulo de flexión posible en el módulo de Young. Ensayo de impacto. Es otra de las pruebas mecánicas que nos sirven para evaluar las propiedades de los materiales, en donde su objetivo es determinar la tenacidad de los mismos. La tenacidad se define como la propiedad que tiene un material de absorber energía hasta el punto de ruptura. Método Charpy. Este método es especial. En este método, el espécimen a probar es colocar en sentido horizontal sobre la sección de prueba y el impacto se aplica sobre la parte posterior de la ranura. Este método es el más comúnmente utilizado. Método ISOT. En este método, el espécimen a probar se coloca en el sentido vertical sobre la sección de prueba y el impacto lo recibe sobre la cara cual está colocada en la ranura. La tenacidad es una propiedad muy importante en el diseño y fabricación de los materiales que trabajan en condiciones bajo esfuerzos de impactos en un ambiente de bajas temperaturas, generalmente bajo 0 grados Celsius. Bueno, buenas tardes, profesor. Me presento. Ahora vamos a hablar de los tratamientos termodinámicos, de los cuales consisten lo que vendría siendo el temple, el revenido, el recocido, el normalizado y etcétera, donde se van a explicar al detalle en qué consisten cada uno de estos procedimientos y cómo y de qué se trata también. Siguiente diapositiva. Bueno. Para definirlo, se denomina que el temple de un acero es al temple es el enfriamiento de este, de donde se encuentra una temperatura por encima de la AC3. Y la AC3 corresponde a la temperatura a la cual se completa la transformación de la ferrita en austenita durante el calentamiento. Esto se hace con una velocidad considerable según se estime en lo ideal, a corto plazo y lo más rápido posible, con propósitos de endurecimiento, de endurecerlo considerablemente a nivel microscópico. El endurecimiento por temple involucra la formación del constituyente de la martensítico y a su vez de la ausencia del constituyente perlítico. La primera variable se analiza al estudiar la dureza obtenida en las piezas del acero. Como ya se ha visto, es el porcentaje de carbono. La dureza y la resistencia a la tracción del acero va en función del contenido del carbono. Los sistemas de enfriamiento utilizados para los tratamientos térmicos se eligen dependiendo de 3 parámetros que son los principales, los cuales el primero es la composición del metal a tratar, el segundo son las dimensiones de las piezas y las propiedades a obtener. El agua es el medio de temple más barato. Se suele utilizar para templar el acero al carbono de los aceros finos o semialeados, los cuales necesitan grandes velocidades críticas de temple. No es viable ni posible tampoco usar el agua como medio de templado cuando se pretenden templar piezas de formas más complejas,
producto de que se forman tensiones internas microscópicas que perturban el proceso del templado y la calidad final del acero en cuestión. Asimismo, también existen varios fluidos y compuestos que son usados para el temple del acero y varios metales, como lo son el aceite, las disoluciones salinas, el cloruro sódico, la sosa cáustica y el agua, sales fundidas, el aire, como por ejemplo en el proceso normalizado, entre otros que proporcionan varias ventajas en la función del procedimiento del acabado final de la pieza a templar. El enfriamiento en baños de sales a 100 a 300 grados Celsius reducen considerablemente los riesgos de tensiones internas y deformaciones indeseables. Es considerado el sistema el sistema de temple de más éxito y más fiable en la aplicación industrial. Ya, ahora en la siguiente diapositiva voy a proceder a hablar sobre tres conceptos que son importantes para entender los tratamientos termodinámicos. Por ejemplo, la templabilidad. La templabilidad del acero se puede definir como la propiedad que nos determina la profundidad de la distribución de la dureza inducida mediante el templado para una composición dada del acero. La templabilidad del acero es en función del porcentaje de carbono. Para un acero el carbono de una composición más fija, la templabilidad depende de dos factores importantes. ¿Cuáles son? El tamaño del grano austenítico, representado por los números ASTM 6, 7 y 8 en adelante, y aleantes, los cuales son los elementos que se añaden al acero para modificar las propiedades mecánicas y estructurales, los cuales aumentan la templabilidad de forma general. ¿Ya? En cuanto a la severidad del temple, corresponde a la aptitud o efectividad del medio utilizado para enfriar el pedazo de acero a tratar desde la temperatura de austenitización hasta la transformación de la austenita en martensita. Por consiguiente, se procede a mostrar una serie de sistemas de enfriamiento más utilizados en el temple del acero, así como los valores de severidad. En la diapositiva anterior, perdón, ahí en el cuadro de la izquierda se ve los valores de severidad que representado por valor H de estos. Y en la imagen de la izquierda, con la tabla respectiva. ¿Ya? En cuanto a la imagen de la derecha, podemos ver la martensita, que es el constituyente propio del temple, la cual es metaestable, cuya estructura cristalina está clasificada como tetragonal centrada en el cuerpo. Los parámetros A y C que se observan ahí también en la imagen de la celdilla dependen del contenido de carbono que ocupa las porciones intersticiales, las cuales se ven en la imagen de la derecha. ¿Ya? La martensita formada en el temple es la que nos daría la dureza introducida en el tratamiento térmico. Esta microestructura suele originar una baja tenacidad, lo suficientemente baja para aplicaciones convencionales del acero al carbono. Ahora sí, en la siguiente diapositiva voy a hablar sobre el proceso del temple, porque existen distintos procesos del temple. Por ejemplo, uno de estos es el temple a la llama. El procedimiento se realiza calentando la superficie de los elementos de las máquinas o estructuras que por sus grandes dimensiones no se pueden templar por ningún otro procedimiento, o por los procedimientos que se han visto hasta el momento. Se hace mediante una llama oxidaciantilítica de forma que el acero se transforma superficialmente en austenita, y por consiguiente se aplica un enfriamiento rápido mediante duchas de temple. Las precauciones para considerar estas operaciones son obvias, como son la velocidad de calentamiento de la capa superficial, que debe ser mayor que la velocidad de transmisión y la transferencia de calor hacia el núcleo. En el siguiente procedimiento, por el temple por inducción, a diferencia además del temple a la llama, se suele utilizar para endurecer piezas de pequeñas dimensiones y que son un poco más complejas. Es decir, el horno empleado en este tratamiento es como un transformador en el que el primario de este compuesto, por una serie de espiras o tubos de cobre en los cuales circula corriente eléctrica, ¿ya? Y el agua como un agente de refrigeración, como se puede ver también ahí en la imagen del fondo. Y el secundario está formado por la pieza que se va a calentar, la cual se introduce al interior de esta.
intensidad de la corriente por efecto de las corrientes inducidas en una sección perpendicular a la línea de campo es propensamente elevada en la periferia. ¿Ya? En cuanto al procedimiento de temple por láser, es cuando un rayo láser incide sobre una superficie metálica. Una fracción de la energía de esta es absorbida como calor térmico por tal superficie. Esta cantidad de calor es muy superior a la cantidad de calor susceptible en dispersión por la cantidad térmica del metal. Por esta razón es que se produce de forma casi instantánea un aumento muy preciso y localizado de la temperatura de la superficie del metal a que se va a tratar, capaz de austenizar el acero al carbono. Los átomos en esta etapa pasan de estar en un estado de excitación a un estado fundamental, liberando energía, que se traduce en fotones, que se traduce también por la emisión del rayo luminoso. Cuando este pasa, es provocado por una radiación que tiene un efecto láser. Dicho de otra forma, el láser es una ampliación de luz por emisión estimulada. La fuente láser se compone esencialmente de una cavidad óptica y un sistema de excitación que mantiene el efecto láser. Seleccionando de acuerdo a ser conveniente por el operador y la potencia del rayo láser y la velocidad de desplazamiento del rayo, se consiguen zonas calientes que varían de menor a mayor espesor y por lo tanto que tendrían mayor o menor velocidad de enfriamiento. Estas velocidades de enfriamiento tendrían efecto repercutido en la microestructura de estas zonas metálicas que son próximas a su superficie y por ende en sus propiedades como la dureza. Respecto a las ventajas del empleo del láser para el temple superficial son las siguientes. Primero, que el aporte de calor es bajo y es limitado a una delgada capa superficial, provocando una distorsión mínima en la pieza a tratar. Como segunda ventaja tenemos que no hay ruptura superficial, más no aún así un ligero aumento de volumen debido al cambio de la fase térmica. El tratamiento puede hacerse en piezas ya acabadas, dado su baja distorsión. También se puede conseguir un control preciso de la profundidad a tratar. Cualquier área visible, aún solo con espejos, pueden ser tratados. También consigue una alta velocidad del proceso y también hay un enfriamiento rápido, lo que conlleva a microestructuras de grano fino. Finalmente, con el temple de electrones, es como los más principales tipos de templado los que estoy nombrando. Aquí en este tipo de templado, los electrones se producen en un filamento en espiral incandescente que actúa de cátodo. Ya, los electrones que dejan el cátodo son acelerados por un campo eléctrico y se dirigen al segundo ánodo, que vendría siendo la pieza a tratar térmicamente. La focalización de dichos electrones se realiza por medio de campos magnéticos. Modificando los campos eléctricos y magnéticos hace variar la cantidad de energía y la concentración de los electrones, los cuales chocan con la superficie metálica de la pieza a tratar para templar y los electrones ceden su energía. Los ciclos de los calentamientos por haz de electrones se enfrían por conducción térmica, quedando la pieza templada, ¿ya? Para ello se utilizan haces de electrones de 42 kilowatts de energía. La imagen del diagrama que tenemos ahí en la diapositiva a la derecha muestra el esquema básico del principio de haz de electrones. Y por número, aquí en el número 1 tenemos el cátodo, más abajo, o sea, de arriba hacia abajo, es el electrodo de focalización. El tercer punto es el primer ánodo. El número 4 representa el lente magnético de concentración. El número 5, el lente magnético de desviación. El número 6, la pieza a tratar térmicamente. Y el número 7 es la fuente de corriente continua. A continuación, le vamos a hablar sobre el recocido. Bueno, el recocido es un tratamiento térmico a baja temperatura
que se realiza normalmente para aumentar la ductilidad y ayudar a eliminar las tensiones internas. Los beneficios, dependiendo de las propiedades deseadas, los beneficios varían e incluyen el mecanizado más fácil, la estabilidad dimensional, mejora de las propiedades mecánicas y eléctricas, las aplicaciones y los materiales, principalmente los productos semi-acabados como piezas forjadas, láminas, alambres trabajados en frío, piezas de fundición, etc. Las variaciones de recocido se pueden aplicar en todos los metales. El detalle del proceso, el recocido es un término genérico y puede clasificarse en función de la temperatura. Se lleva a cabo por varios motivos: para suavizar el metal, facilitar el mecanizado, para aliviar las tensiones internas inducidas por algunos procesos anteriores, para corregir una estructura de grano grueso. Para aportar elementos de aleación en la solución, se puede realizar un vacío o en una atmósfera reductora, cuando se requiera un acabado brillante al aire, cuando las piezas deban mecanizarse posteriormente, o a una atmósfera endotérmica neutra en que no se producirá descarbonización, pero al cabo no será brillante. Este proceso consiste en calentar el metal hasta una determinada temperatura para después dejar que se enfríe lentamente, habitualmente apagando el horno y dejando el metal en su interior para que su temperatura disminuya de una forma progresiva. El proceso finaliza cuando el metal alcanza una temperatura ambiente. Siguiente, por favor. Ya, el revenido es un tratamiento térmico que se realiza normalmente después de un proceso de temple neutro, temple doble, carburación en atmósfera, nituración o temple por inducción, con el objetivo de alcanzar la proporción de dureza y resistencia deseada. Los beneficios: la dureza máxima de 1 grado de acero obtenida mediante temple proporciona una solidez limitada. El revenido reduce la dureza del material y aumenta la solidez. El revenido permite adaptar propiedades de los materiales para una aplicación específica. Las aplicaciones y los materiales. El revenido se puede dividir en 3 grupos principales. Revenido a baja temperatura, que se utiliza para componentes de cementación en cajas y los aceros para herramientas de trabajo en frío por lo general. El requisito de dureza está alrededor de los 60 HRC. El revenido de aceros para muelles es más o menos de los 300 a los 500 grados Celsius, que se utiliza en aceros para muelles o aplicaciones similares. Por lo general, el requisito de dureza está alrededor de los 45 HRC. Revenido a alta temperatura, de los 500 grados Celsius hacia arriba, que se utiliza para aceros enfriados rápidamente y revenidos. Aceros para herramientas de trabajo en caliente y aceros de alta velocidad. La dureza varía entre los 300 HB y 65 HRC, dependiendo del material. El detalle del proceso: la temperatura del revenido puede variar, dependiendo de los requisitos y el grado del acero, entre los 160 y los 500 grados Celsius o una temperatura superior. El revenido se realiza normalmente en los hornos de revenido, que se pueden equipar con gas protector opcional. El gas protector impedirá que la superficie se oxide durante el proceso
y se utiliza principalmente para temperaturas de revenido más elevadas. Para algunos tipos de aceros, el tiempo de mantenimiento a la temperatura de revenido es de gran importancia. En un tiempo de mantenimiento más prolongado corresponderá a una temperatura de revenido superior, dependiendo del grado de acero y a determinados intervalos de temperatura. Puede producirse un fenómeno conocido como fragilización por revenido. Normalmente el revenido dentro de este intervalo de temperatura debe evitarse. Estas áreas se muestran en los catálogos de proveedores de acero, así como las temperaturas del revenido más adecuadas en función de requisitos de dureza. Bueno, ahora yo voy a hablar también del proceso de normalizado. Bueno, el proceso normalizado es un proceso de recocido, por así decirlo, que consiste en calentar la pieza a normalizar por encima de la temperatura de transformación de perlita a austenita. Se mantiene a esta temperatura durante un periodo de 1 hora aproximadamente y luego se procede a enfriar en el aire. Entonces, se podría decir de otra forma que también se puede definir la normalización como un mecanismo donde se tiene como intención proporcionar una estructura uniforme de grano fino al acero. Se utiliza este proceso de tratamiento térmico para poseer una microestructura predecible y una especie de garantía, entre comillas, de mejores propiedades mecánicas del acero como del metal al cual se empleará este proceso. ¿Ya? El proceso de normalización, como ventaja, nos permite que el acero pueda obtener una estructura más plana, por así decirlo, uniforme, de grano más finas y propiedades predecibles y deseables, mejorando la maquinabilidad y, por ejemplo, otras prestaciones. Este proceso se complementa con el temple y el revenido, del cual acabo de hablar y acaba de hablar mi compañero. ¿Ya? El normalizado tiene aplicaciones generalmente en aceros al carbono y aceros de baja aleación. Para normalizar la estructura tras el forjado, la laminación en caliente o fundición de este, la dureza que se obtiene como propiedad mecánica tras este proceso de normalizado dependerá netamente del análisis dimensional del elemento, ¿ya? En este caso el acero, así como la velocidad del enfriamiento, entre paréntesis temple, el temple de este es utilizada, la cual va en magnitud aproximadamente entre 100 a 250 HB.